Al año se diagnostican 1.300 nuevos casos de mieloma múltiple en el país, que es un tipo de cáncer que comienza en la médula ósea y puede extenderse al cuerpo. Esta enfermedad convierte los huesos de los pacientes en vidrio. Una persona que padece mieloma múltiple, es muy fácil que se le rompa un hueso con un simple golpe o que las vértebras de la columna se vayan achicando y por eso el paciente termina en silla de ruedas o en una camilla. Resaltó que en el país se está viviendo un problema, porque la enfermedad se está presentando 10 años antes que en el resto del mundo, en donde afecta a la población adulta mayor, mientras que en el país se presenta en pacientes de 40 o 50 años. El tratamiento que los pacientes llegan a requerir tiene un costo aproximado de 300,000 pesos al mes. Son medicamentos muy caros que te cuestan alrededor de 120 o 130,000 pesos cada 3 semanas, ¿no? Entonces, pues eso es totalmente impagable para cualquiera, no digamos para una persona de escasos recursos sin seguridad social. Yo diría que es para cualquiera. Debido a esta situación, pacientes y familiares entregaron más de 250,000 firmas a la Comisión Nacional de Protección de Salud para que incluya el mieloma múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Es un cáncer terrible y sobre todo lo que genera en gastos, porque las quimios son carísimas. Entonces, desgraciadamente, pues acaba con nuestros patrimonios y muchas veces la familia también pues se ve afectada. Con este acto, la Asociación Unidos Pro Transplante busca que el gobierno federal ponga atención en los pacientes, quienes no solo dejan de lado su vida, sino que involucran a la familia o amigos para lograr costear sus tratamientos. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.